Hola amigos, amigas, bienvenidos al portal. Les recuerdo que ustedes pueden ver este programa todas las noches a las 8:30, de lunes a viernes. No todas las noches, de lunes a viernes en el canal 31 Prime del grupo GTD y Telefónica del Sur. Para los que prefieren verlo, en la pantalla de un televisor ancho, qué sé yo, ahí tienen esa opción. En fin, ustedes verán. Un saludo a la gente del sur. Y voy a entrar en materia con una declaración que ha estado haciendo en esas entrevistas que ha dado el sargento Alarcón de Carabineros, al quien se imputa como autor de la muerte de Catrillanca. Y como ya conversamos ayer, todavía yo diría que reina bastante oscuridad respecto a las circunstancias específicas de ese evento fatal. El sargento dice que él disparó a una parte metálica del tractor que efectivamente tiene un ángulo tal que el rebote sube en dirección a los que están en el vehículo y le dio en la cabeza a Catrillanca. Esa es la versión de Alarcón. Supongo que esto se tiene que dirimir con análisis forenses de todos los detalles técnicos vinculados a una muerte violenta. Pero ahora me voy a referir a otra cosa, porque él está diciendo que lo siguiente, textual: hay gente que nos hizo mentir. Allí surgen dos preguntas. En primer lugar, específicamente a qué declaración de Alarcón y de algún otro carabinero se refiere que sea una mentira. Primera cosa, ¿cuál es la mentira específicamente? Y segundo, ¿quiénes son esas gentes que nos hicieron mentir? Supongamos que efectivamente hay algunas gentes que lo hicieron mentir, que le insinuaron o lo obligaron o lo dirigieron a decir una determinada mentira que no sabemos cuál es. ¿Quiénes podrían ser? Evidentemente no va a ser algún compañero, algún igual, algún carabinero del mismo grado, sino que tiene que ser un superior. Y un superior bastante superior, diría yo, para obligarlos a hacer. ¿Quiénes son? ¿Qué oficiales? ¿O qué personalidades? ¿Qué personajes? Sería bueno que lo aclarara, o lo contrario, uno puede sentir de que Alarcón está tratando de amedrentar a alguien para obtener algún favor en este proceso de investigación, amenazando con que va a dar nombre, con que va a chupetear. Pero así no se pueden hacer las cosas, y esto genera una incertidumbre y genera una sensación realmente penosa para los ciudadanos chilenos que vemos que se están produciendo este tipo de cosas en un organismo como la policía, con gente que obliga a otros a decir las cosas, o gente que dice que los obligaron y por lo tanto están mintiendo ellos. Y es muy oscuro, y cuando uno ve estas cosas recuerda, y quizás sea una exageración, pero inevitablemente uno recuerda la clase de policías que uno ha visto en estas seriales sobre los narcotraficantes en México, la última temporada de Narcos, que transcurre en México, donde todo el mundo y todas las distintas reparticiones policiales están entregadas al narcotráfico, a la corrupción, al dinero. Ya no funcionan como instituciones del Estado. Estamos muy lejos de eso, por supuesto. No digo yo que Chile es como México o como otros países del que nos rodean, pero nunca hay que olvidar que los procesos de descomposición son mucho más rápidos, y cuando se dice tal fenómeno es puntual, tratando de minimizarlo, se está apuntando al inicio de un cáncer que se demora muy poco en crecer. El narcotráfico en Chile, la cantidad de gente que consume droga, la cantidad de organizaciones criminales que están en todo el país de norte a sur. Cuando esto empezó, yo recuerdo, porque entrevistamos en un programa de televisión a una persona que era una autoridad de esa época, y cuando se le mencionó el tema se encogió de hombro y dijo que esto era un tema puntual. Es la frase típica de las autoridades cuando quieren minimizar. Era un tema puntual que se radicaba en 2 o 3 ciudades del norte de Chile y nada más. Y en pocos años, ustedes ven lo que ha sucedido. Entonces, cuando uno ve estas situaciones en Carabineros,
o en otras instituciones, de casos puntuales, porque siempre son puntuales, por supuesto, uno empieza a temer que no vaya a producirse, que no se esté produciendo ya un proceso de descomposición. Y los procesos de descomposición son como la caída de los cuerpos, van acelerando su velocidad a medida que pasa el tiempo. Eso es una cosa que quiero que la consideremos. Otra cosa, también relacionada con nuestro país, es las declaraciones de autoridades chilenas importantes, como el ministro de Minería, el señor Procurica, respecto a que finalmente se haya aceptado la entrada de la empresa china Tianqi al negocio del litio. ¿Qué es lo que dijo el ministro? Porque han habido, ustedes saben, hubo presentaciones judiciales, ha habido gente en los sectores vinculados a esa industria que se han opuesto a la entrada de Tianqi, probablemente por sus razones muy particulares. A mí no me interesan esas razones muy particulares de las personas que pusieron una demanda y que la perdieron respecto a esta materia. Me interesa el país, nada más. Y dijo el ministro Procurica, a propósito de esta inversión, que, abro comillas, Chile tiene una institucionalidad que todos estamos seguros va a funcionar. Todos, señor Procurica, todos estamos seguros que va a funcionar. ¿Por qué asume usted, se arroga la representación de todos los chilenos? Estamos todos seguros junto con usted que va a funcionar. Yo no estoy seguro que vaya a funcionar, señor Procurica. De hecho, estoy seguro que gran parte de la institucionalidad chilena no funciona. A pesar de lo que ya ha dicho el señor Lago, años ya de esto, pareciera ser de otra época, de la época de las cavernas, cuando dijo que en Chile las instituciones funcionan. ¿Cuáles instituciones funcionan? Hagamos un pequeño recorrido. ¿Funciona la educación pública? ¿Funciona la salud? ¿Funciona el Sename? ¿Funciona la institucionalidad, como la llaman, ambiental? ¿Funcionan las superintendencias? Varias superintendencias son para varias cosas y nunca superintendean nada, salvo cuando ya los hechos están consumados, cuando se han producido las situaciones. ¿Y funciona el Congreso? Cuando digo funcionar me refiero no a que de vez en cuando los señores congresales tengan la deferencia de asistir a la sala o a una comisión. Me refiero a que funcionen con el cerebro y que estudien los programas, estudien los proyectos, se informen, de repente lean un libro por ahí, no meramente sacar cosas de la internet. Funcionar significa funcionar eficientemente, no meramente ir a marcar tarjeta de vez en cuando. Yo creo que no funciona el Congreso propiamente tal. Lo vemos haciendo un show de funcionamiento cuando comisiones investigadoras, tribunales supremos, comisiones de ética, declaraciones. Y lo único que vemos es una manga de señores y señoras y señoritas chapaleando en un océano de ignorancia, muchos de ellos. Uno les hace una especie de prueba de aptitud académica de 2 o 3 cosas y quedan marcando ocupados. Asisten mucho más a sus distritos para mantener a su clientela electoral que a la sala del Congreso. No estudian los proyectos. O sea, yo no creo que sea una institución que funcione. Y las demás que mencioné tampoco, y seguro que se me van muchas otras. ¿Para qué hablamos de lo que está pasando ahora con Carabineros? O sea, funciona, claro. Las cosas parten en la mañana y terminan en la tarde. Y los oficinistas llegan a sus oficinas. Se prenden los computadores. Hay un show. Y nosotros en Chile vivimos insertos, sumidos, desde siempre, no solo ahora, en una representación permanente para nosotros mismos. Somos como actores que están no frente a una audiencia, sino que frente a un espejo actuando, para mirarse a sí mismos actuar. Entonces nos compramos este cuento de las instituciones que funcionan, y el país serio, el país que es como un iceberg, los grandes edificios del barrio cívico con sus puertas de bronce y pesadas, toda esa onda que suena a cosas sólidas, a cosas reales. Pero hay que ver cuáles son los frutos.
Y yo no veo que la institucionalidad funcione como debiera funcionar. Entonces, en el tema de los chinos, que han dado muestras de que de ahí donde se meten, bueno, crece el pasto después. No crece el pasto. Pregúntenle o averigüen, dense en el trabajo de averiguar, en distintos sitios informativos serios, no estoy hablando de los sitios informativos chilenos, que son simplemente una barra brava oportunista dedicada a ensalzar el discurso políticamente correcto. Estoy hablando de los pocos sitios serios de investigación, porque tampoco hay muchos sitios internacionales que sean serios realmente. No quiero dar nombres para que no me persigan, porque esa es la otra. Pero en fin, ustedes pueden averiguar qué ha pasado en los países en que ha invertido en África China. ¿Cuál ha sido el resultado? Entonces, yo no digo que necesariamente vaya a haber aquí y nos vayan a robar el país los chinos. Digo que hay que tener mucho cuidado, porque ellos, quizás como otros también, se aprovechan. Y nosotros hemos sido siempre bien pailones en muchas cosas, en muchas materias, incluso defendiendo nuestros territorios. Defendiendo nuestros territorios de otros países hemos sido bastante mensos, ¿no es cierto? Bastante guasos tontos, ¿no? Entonces, nos pueden pasar por el forro los pantalones los chinos con este tema. A la menor debilidad, a la menor tonterita, a la menor percatación que ellos tengan de que el funcionario a cargo, el funcionario de turno de tal o cual organismo fiscalizador, es un saco de arrayán florido y que además se le puede incentivar de algún modo o de otro. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado, pero sobre todo hay que tener cuidado con esta frase, ¿no? Que estamos todos seguros que va a funcionar la institucionalidad. Yo no estoy seguro para nada, señor Procurica. Creo que nadie está seguro de nada ya respecto a cómo funciona nuestro Estado. Para lo único que funciona nuestro Estado es para sacarnos plata, con 25.000 impuestos. Las contribuciones, por ejemplo, que tienen acogotado a personas como yo, de la tercera edad, que además ya no tienen prácticamente ingresos, y que tienen que estar pagando contribuciones cada vez mayores. ¿Saben ustedes cuándo se iniciaron las contribuciones? ¿Por qué se llaman contribuciones? Eran contribuciones para reconstruir el país después del terremoto del 60. El país se reconstruyó después de ese terremoto, hubo otros terremotos y seguimos pagando contribuciones para el terremoto del 60. Para eso el Estado ahí sí que sabe actuar. Bueno, eso es histórico. Los estados de las sociedades antiguas eran francamente para la risa su poca capacidad de intervención. Pero cuando se trataba de cobrar impuestos, cuando se trataba de que llegaran los publicanos, como dice la Biblia, a sacarle los últimos centavos a la gente, ahí sí que no había ningún problema, ahí sí que funcionaba. Así es que hay que tener mucho cuidado con este tema. A propósito de institucionalidad que no funciona y en relación a estas explotaciones con los chinos, no olvidemos que un ministro de Estado, uno de los tipos más soberbios y arrogantes que he conocido en mi vida y que se cree mucho más inteligente de lo que es, a propósito de los chinos, firmó hace unos años atrás un contrato de ventas a futuro que le hizo perder a Chile miles de millones de dólares con los chinos, porque calculó mal los precios a futuro. Entonces le puso unos precios muy convenientes, como de liquidación por incendio a los chinos. Y todavía estamos en esa. Así que no me vengan a decir que las instituciones funcionan y que estamos todos seguros de eso, porque es mentira. Y antes de continuar, les quiero recordar, pero esta vez no me lo tengo puesto para no incentivar más odio y vendetas de las que ya me paso masticando todos los días, así que no me lo voy a poner, se los voy a mostrar bien cerca. ¿Lo ven bien? Miren que es delgadito, como un papelito. Bueno, este es un reloj Edox. Si usted se va a comprar un reloj, porque está cabreado el que ya tiene, o usted quiere hacer un regalo de un reloj, este es el reloj que tiene que comprar. Edox es una marca de una fábrica suiza que nos la inventaron ayer unos cuantos rifleros. Es una empresa que tiene más de 100 años, una prestigiosa, como otras firmas importantes que todos conocemos. Es una prestigiosa firma suiza que hace relojes finos, de calidad, bien hechos. Relojes que no dejan de andar a la semana, como ocurre con los relojes Rascal. Un reloj hermoso, elegante,
la clase de reloj que uno quiere tener. O relojes como los que ustedes están viendo en pantalla a mi izquierda, que tienen, por supuesto, un estilo completamente diferente, relojes deportivos con indicadores de montones de cosas. Este tiene fecha y hora. ¿Para qué necesita uno mucho más que eso? Pero hay gente que le gusta tener también indicadores, cronómetros, barómetros, termómetros dentro del reloj. Hay también, y son todos relojes de primerísima calidad. ¿Los quiere usted ver? ¿Los quiere usted comprar? Entre a la página de Edox. Edox Chile, todo pegado. Edox, edoxchile.cl, y ahí vea todo lo propio, lo que corresponde a estos relojes. Hay una red de sucursales que venden los relojes Edox. Yo estoy haciéndolo hoy para quedarme con este. Vamos a ver si me resulta, después les cuento. Y continuando con las informaciones del día, digamos, termino diciendo respecto a este tema de los chinos, que algunos dirán, ¿qué le pasa a Villegas? Tiene una chinofobia, le están pagando a los yanquis, porque siempre hay alguien que cree que a uno lo están pagando, que uno se está haciendo millonario. Lamentablemente, digo, nadie me está comprando ni me está sobornando, porque una de esas capaz que aceptara, depende de la cifra. No, yo no tengo problema, no es que yo desconfíe de los chinos, yo desconfío de los chilenos, yo desconfío de nuestras autoridades, desconfío de nuestros burócratas, desconfío de nuestras instituciones. Y desconfío no porque sea desconfiado, sino porque simplemente tomo razón de los hechos que observo en mi vida. Y a lo largo de mi vida, que ya es bastante larga, he visto cómo funciona este Estado chileno del cual nos jactamos. Es muy posible que haya otras naciones sudamericanas, de este lamentable continente que es Latinoamérica, aún más ineficientes, no me cabe ninguna duda. Pero eso, como se dijo, como dice el refrán, mal de muchos, consuelo de tontos. Eso no nos sirve. No nos sirve que haya un país al lado, allá o acá, donde las policías, por ejemplo, piden que uno les dé soborno ahí en la calle misma, para no pasarnos un parte. No es consuelo pensar que hay instituciones financieras en otros países donde, qué sé yo, así al estilo de esos países que uno ve en las películas de narcotraficantes. No es necesario. Lo que necesitamos nosotros es tener una institucionalidad que nos permita seguir avanzando hacia un país más moderno, más próspero y más decente, donde no hayan tantos bandidos, donde no hayan tantos imbéciles trabajando en la administración del Estado, tantos incompetentes, tantos apitutados, tantos camaradas o amigos o sobrinos tontos de la familia, porque aquí hay de lado y lado. Eso es lo que necesitamos. No nos comparemos con este país y con el de más allá. No digamos, no, estos son casos puntuales. Esa frase tan profundamente estúpida. Porque si ustedes piensan un poquito, si ustedes reflexionan 5 segundos, se van a dar cuenta que todo evento en el conjunto del universo es un hecho que ocurre en un momento dado del espacio y del tiempo y por lo tanto es puntual. Pero eso no significa que sea único. Miren, pueden haber muchos puntos, en otras palabras. Y cuando hay muchos puntos se constituye una figura. Y si hay todavía más puntos se constituye una masa. ¿Verdad? En el plano internacional se produjo lo que llaman algunos, creo que un poco exageradamente, un terremoto político en Andalucía, que es una comunidad autónoma. Yo no conozco muy bien la estructura administrativa, política de España, pero no es como Chile, no es una república unitaria. Hay zonas que son más independientes, más autónomas que otras, tienen sus propios parlamentos. Es el caso de Andalucía, que tienen un parlamento propio, y un partido político nuevo que se llama Vox, en latina, B corta O X, Vox. Emergió en un momento dado, con posturas de esas que se califican de ultraderecha hoy en día, y nadie daba un peso por el partido de este Vox. ¿A quién le ganaron estos tipos? Cuando más se decía va a ganar un escaño en las elecciones para el Parlamento de Andalucía. Pero ganó 12. Tuvo un porcentaje, no vamos a decir abrumador de votos, pero tuvo un porcentaje mucho mayor del que se preveía. Y esto lo han llamado un terremoto político.
la emergencia de un partido de ultraderecha, en Andalucía. Ahora, las posturas de Vox son bastante conservadoras, sin duda alguna. Pero ¿cuál es el problema con eso? O sea, dejemos de aceptar esta especie de axioma que nadie piensa, de que si uno tiene una postura, por ejemplo, muy religiosa, no es mi caso, pero bueno, si alguien tiene una postura muy religiosa, si alguien no está en la sintonía de todas estas cosas que se están viendo ahora en la onda de los géneros, de las sexualidades alternativas y la cacha de la espada, eso tampoco significa que uno sea un monstruo de ultraderecha, un nazi. No, significa que uno es tradicional, que uno tiene otros valores, punto. Bueno, este partido Vox es además bastante enemigo, o por lo menos opositor, de la Unión Europea, como otros movimientos y partidos políticos en Europa que han surgido por todos lados. Y esto no es tampoco porque sean unos monstruos nazis, sino porque la gente en muchos sentidos tiene, a veces con razón y a veces no, quejas con respecto a cómo funciona la Unión Europea. Eso es todo. Y si uno va sumando, si uno considera el cuadro global, si uno ve lo que ha pasado no solo en Andalucía, por supuesto, sino que lo que pasa en Francia con el movimiento de Le Pen, lo que pasa en Italia, donde también hay un grupo ultraderecha, lo que pasa en Alemania, donde en unas elecciones recientes también los partidos de ultraderecha aumentaron su votación, lo que pasa en Austria, lo que pasa en Estados Unidos, porque todos sabemos, por supuesto, que Trump es de ultraderecha, lo que pasa en América Latina, con la elección de Macri, con la elección del señor Bolsonaro en Brasil, con la elección de Piñera en Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno ve este cuadro, bueno, hay dos posibilidades. O uno es tan tonto que cree que aquí hay una especie de contagio de una plaga que se produjo, un fenómeno monstruoso de contaminación nazi o fascista. Esa es una perspectiva, es la perspectiva de las izquierdas en general. Ellos siempre están viendo conspiraciones, traiciones, golpes, iniciativas siniestras, etc. Y la otra alternativa, que yo creo que es la más razonable, es considerar de que los procesos que se están viviendo a nivel global en nuestro planeta, en el plano económico, político y cultural, demográfico, sexual, en todos los planos, son tan rápidos, son tan, en algunos casos, brutales, tan disruptivos de las formas tradicionales en que ha vivido la humanidad, en algunos casos desde siempre. Yo no digo si son buenos o malos esos sistemas tradicionales, estoy diciendo nomás que hay modos de vida que tradicionalmente han subsistido, ya sea siendo buenos o siendo malos, muchas veces siendo malos. Pero de todas formas, cuando llegan estas oleadas de cambio tan brutales en tan poco tiempo, es inevitable que se produzca una reacción, pues. Y eso es lo que estamos viendo en Europa, en América Latina y en todas partes. En algunas partes además se suma a ello que las izquierdas que se han arrogado de la noche a la mañana el papel de representantes de varias modernidades en las cuales no tienen ellos ninguna autoría y nunca les dieron pelota además. Porque, por ejemplo, las izquierdas nunca tocaron, jamás en toda mi vida recuerdo haber escuchado, oído, leído, telepateado, intuido algo relativo al feminismo en los movimientos de izquierda. Jamás se habló de eso. Ahora se arrogaron. El Partido Socialista incluso ahora nos quiere hacer creer que es uno de sus principios fundacionales. Fuera de eso, las izquierdas allí donde han gobernado ya sabemos lo que pasa, y por supuesto la gente no quiere saber más de ellos, no quiere saber más de esta gente que no sabe sumar 2 más 2, que desprecia las cifras, que no cree en el crecimiento, que lo único que hablan todo el día es de las transformaciones profundas, de la revolución, de los cambios, de los grandes cambios. Y lo único que cambian es que pasan una sociedad de un estado, o ya sea de normalidad o prosperidad, uno de ruina. Ese es el gran cambio que le ofrecen. Entonces, sumen ustedes todo esto. Por un lado, esta revolución cultural, sociológica, política, bla, 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 bla. Y súmele la mala gestión que suelen tener a la izquierda, allí donde han estado gobernando, como ocurrió en Chile, como ocurrió en Brasil, como etcétera, etcétera, en Argentina. Y bueno, la gente reacciona, por supuesto que reaccionan a eso. No es que sean reaccionarios, reaccionan. Así como uno reacciona cuando de repente ve en la pared una araña. Uno reacciona, pega un salto a buscar insecticida. O si uno es más ambientalista, agarra un vaso con un papel, la envuelve y la tira al jardín. Eso es lo que hago yo.
Pero uno reacciona ante las cosas. Eso no significa que uno sea reaccionario. La facilidad para hipnotizarse con sus propios vocablos es impresionante en estas personas. Pero en fin, eso es lo que está sucediendo en Andalucía. Yo creo que no va a cambiar mucho, demasiado en extremo la política española, pero es un principio. Ni siquiera sé si el cambio va a ser para bien. Yo no hago pronósticos, ni me subo a ningún carro victorioso, ni hago flamear banderas. Simplemente observo la realidad. Y a propósito de palabras dichas al viento, de palabras que hipnotizan, de palabras que son mentiras, de palabras que son eufemismos, de palabras que en vez de ser el anuncio lo que va a ser son el sustituto. Porque hay gente que cuando dice que va a hacer algo, lo que dicen es un anuncio y lo hacen. Y hay gente que cuando dice que va a hacer algo, ese decir que va a hacer algo es todo lo que hacen. Pero antes de entrar a este tema, que ya es de nivel planetario, quiero recordarles que estamos, a pesar de que hoy día el día tocó bastante oscuro y creo anunciaron, señal de que no va a ocurrir probablemente precipitación en la precordillera, pero en general estamos teniendo tremendos calores y van a ser aún peores en los próximos meses, así que vayan preparándose y para eso nada mejor que Climo, estimados amigos. Empresa tecnológica chilena que ha ganado premios por sus innovaciones y que le ofrecen estos artefactos que se ponen, no son muy grandes, ustedes ven, en algún rincón, y le ofrecen a ustedes un control total del clima. Les dan refrigeración en verano, que es lo que necesitamos ahora, y para el próximo invierno les van a dar calefacción. Todo esto sin ruido, silenciosamente, sin contaminar con gases de combustión, sin hacerlo a usted dependiente del camión de reparto, sin poner en peligro su casa o su negocio, porque los artefactos que queman combustible son potencialmente peligrosos. Todo eso usted se lo evita. No solamente eso, ni siquiera tiene que comprar estos artefactos. Usted arrienda este servicio. Esta es la primera vez en el mundo que una empresa decidió arrendar el clima. Ahí están ustedes viendo el precio por mes, por aparato. Si ustedes hacen cálculos con papel y lápiz, van a darse cuenta que esto es mucho más conveniente que cualquier sistema alternativo, especialmente en invierno. Disfrute la temperatura que usted quiera y controle la distancia. Está conectado a internet cada uno de estos aparatos y usted puede prenderlo, apagarlo, cambiarle los parámetros. Quiero 18 grados, no, quiero 20 hoy día, desde otro país incluso, con un control, con su iPhone. En fin, es impresionante. Es una tecnología que deja atrás todo lo conocido. Póngase en contacto con miclimo.com, que es el sitio de ellos, miclimo.com, y solicite ya un contrato, solicite la instalación de los equipos que quiera en su casa, oficina, fábrica, local, comercial, lo que sea, lo antes posible porque la cola va creciendo. Y si la cola crece, el tiempo aumenta, el tiempo de espera de la instalación. miclimo.com, estimados amigos. Entren ahora mismo, no les cuesta nada, la información no cuesta un peso. Échale una mirada para que vean más detalles sobre este servicio excepcional que ganó un premio mundial el año pasado. Y yendo al final del programa, les decía que las palabras. Hay una nueva reunión medioambiental mundial que se está celebrando, irónicamente, en el lugar más productor de contaminación por carbón del planeta, que es una región de Polonia que se llama Katowice. Katowice es una zona carbonífera en Polonia. Y ahí fueron a hacer la reunión, yo no sé qué quieren decir con eso. Se supone que en esta reunión es para especificar las reglas de lo que se acordó en París. ¿Creen ustedes que va a salir algo de eso? Apareció un personaje, uno de estos burócratas de gran calado, ¿no? estos burócratas de alto vuelo de las Naciones Unidas, no sé qué cosa, y se sentó en la silla del representante del pueblo, se arrogó la representación del pueblo de la Tierra, y dijo que esto era el cambio climático era la amenaza más grande que afrontaba a la humanidad en 1000 años. Puede ser, si el cambio climático es un hecho. Ahora lo que se discute es si la causa es la quema de combustibles o algún otro fenómeno cósmico, como por ejemplo los ciclos solares. Esa es una discusión que se mantiene firme. Dicen las informaciones que estuve viendo ayer es que los científicos en un porcentaje mayor, pero habría que ver sobre qué base se hizo ese porcentaje, porque han habido algunos trucos respecto a eso. Se rieron de los que niegan el cambio climático. Yo creo que sí.
Negar el cambio climático sería una tontera. El problema es cómo se combate. Si acaso es efectivamente total o parcialmente causa de la actividad humana vinculada desde la época de la revolución industrial a la quema de carbón, después petróleo, en fin, todas las cosas que queman combustible. En ese caso yo les puedo hacer la predicción que no se va a hacer nada. De hecho, desde París a la fecha ha seguido aumentando la producción de CO2. Ni siquiera se ponen de acuerdo en las palabras, o sea, en aceptar determinadas cifras, determinadas metas. Y finalmente, cuando llegan a ponerse de acuerdo después de unas transacciones asquerosas que licúan, aguan todas las resoluciones al mínimo, después, ¿quién fiscaliza que se cumplen? Nadie. De manera tal que yo creo que esto no va a funcionar. Yo creo que si la quema de combustible es la causa del cambio climático y del desastre que se nos viene ya encima, no lo vamos a parar. Los seres humanos son incapaces, y lo han demostrado a lo largo de toda su historia, de tomar medidas a tiempo que le signifiquen un costo ahora por un beneficio para mañana. Es casi imposible. Los países van a seguir haciendo lo que siempre han hecho. Tratar de mejorar su posición en el concierto mundial, tratar de prosperar, tratar de enriquecerse, tratar de que sean otros los que paguen la cuenta. De forma que van a haber más reuniones, más burócratas con el alambre saliendo al oído, más declaraciones, más fotos del grupo haciendo así, desde un escenario, más documentos y lo mismo de siempre. Negocios as usual, business as usual. Eso es lo que va a ocurrir. Y ¿qué más, estimados amigos? A propósito del funcionamiento institucional, una última cosa que me llamó la atención, porque tiene que ver con lo que les dije al principio. A propósito de las instituciones que no funcionan, como el Procurica dice que todos tenemos confianza, yo dije que no, y aquí tengo otra muestra. Una de las instituciones que supuestamente son más técnicas porque trabajan con números, que el Instituto Nacional de Estadística, está puesto ahora entre paréntesis, muchas dudas respecto a muchas cifras que ha dado, de empleo, etcétera, y está muy dudoso la manera como recopilan las cifras, la manera como cambian la manera de recopilar cifras, y esto es muy grave porque con esas cifras es que se toman decisiones macroeconómicas. Así que ya ahí tienen ustedes otro caso de las instituciones que todos estamos seguros que funcionan tan regio, ¿no? Nene, salten para el lado. Bueno, muchas gracias por estar conmigo hoy día y los mails. Muchos de ustedes me mandan, como les he dicho, sugerencias de tema, me mandan texto, algunos me mandan libros digitales para que yo los vea. Y yo hago un esfuerzo, estoy todo el día en esto. Estoy un poquito cansado, entre paréntesis. Estoy todo el día en esto y no necesariamente puedo hacerme cargo inmediatamente de todo. No porque no uso un tema que me han insinuado al otro día, no porque no lo uso de inmediato significa que no le he dado importancia. Por favor, piense cada uno de ustedes que manda ideas o que manda documentos que no son los únicos. Así que todo toma tiempo. Y dicho eso, muchas gracias y nos vemos, espero, mañana.